profesor, buenas tardes compañeros. Bueno, el día de hoy mi grupo y yo vamos a hablarles un poco acerca de la función de transferencia expresada en un paper, ¿no? El título identificado, bueno, el título es Identificación del controlador para un sistema regulador del nivel de líquido en un tanque. Bueno, los integrantes son mi persona, Diego Baltazar, Emanuel Fernández, Oscar Gutarra y Elvin Palacio. Bueno, yo les hablaré acerca un poco del resumen, ¿no? Este trabajo tiene como principal objetivo, ¿no? Identificar y diseñar el controlador para un sistema regulador de líquido en un nivel de tanque, para lo cual es necesario disponer de un modelo matemático preciso del proceso a controlar, que nos permite de esa manera conocer el comportamiento del mismo, ¿no? Esto también se va a conseguir mediante la utilización de metodologías y protocolos llamados también identificación de sistemas. Este modelo va a permitir al diseñador utilizar las herramientas necesarias, ¿no? Para poder ajustar los parámetros que requiere un controlador y obtener de esa manera una buena respuesta con el tiempo, cumpliendo así con los datos reales del diseño. Se realizará también la validación del proceso simulado controlado con el proceso real. Estas se van a hacer mediante perturbaciones que se causaban ya sea en la salida del flujo o flujo de salida, o también en la variación del set point, ¿no? Como sabemos, al momento de variar el set point, lo que hacemos es que a veces haya muchas oscilaciones y lo que debemos evitar es eso. También así demostrando la validez, la utilidad, la conveniencia de la técnica de identificación de sistemas aplicadas a un proceso real. Bueno, y a continuación les pasaré a mi compañero que hablará acerca de la introducción. Gracias, Baltasar. Yo hablaré un poquito de introducción y un poquito de marco teórico. Me presento, soy Fernández Rodríguez Emanuel y pues comencemos, ¿no? Comencemos con el proceso productivo. Como sabemos, el proceso productivo ha ido cambiando durante el tiempo. ¿Y debido a qué? Debido fundamentalmente a la evolución de las tecnologías de información y la automatización de los procesos industriales, que han permitido el desarrollo de controladores que eliminan costos y desperdicios en el proceso de fabricación. Y no solo eso, sino que también liberando al operario de su actuación física directa con la planta y al mismo tiempo le han permitido al operario la labor única de supervisión y vigilancia del proceso. Eso quiere decir que de estar el operario físicamente ha pasado pues solamente a supervisar y pues a vigilar el proceso, los procesos, ¿no? Esto únicamente se puede conseguir con un conocimiento exhaustivo del comportamiento dinámico del proceso, lo que permitirá comprender el comportamiento del sistema, incluyendo sus partes críticas. El control o regulador de un sistema de nivel de líquido en un tanque es un problema muy común o básico en los procesos industriales. Estos procesos requieren sistemas que permitan bombear el líquido a un tanque y a su vez controlar y regular el nivel de este, como toda fábrica necesita de un suministro de agua, es decir, una cisterna de agua que se mantenga siempre a un nivel específico según demanda su producción. Ese trabajo investigativo se basa exclusivamente en la identificación de sistemas en la cual se modelan el proceso real de la cisterna de una fábrica en un modelo matemático y después diseñar un control óptimo y eficiente que regule el nivel de agua en la cisterna. Ahora hablaremos un poquito del marco teórico. En el marco teórico tenemos la función de transferencia, el origen de la función de transferencia, estabilidad de una función de transferencia y cómo obtener una función de transferencia. Comencemos con la función de transferencia. Una función de transferencia es una función matemática lineal que emplea la famosa herramienta matemática de la transformada de Laplace y permite representar el comportamiento dinámico estacionario de cualquier sistema. Sin embargo, vamos a detallar este concepto minuciosamente. Sabemos que cuando nos encontramos enfrente de algún proceso, sea cual sea este proceso, por lo general contará con actuadores que son pues presión, temperatura, humedad, velocidad y sensores que pues nos mostrarán las variables con el tiempo, ¿no? Cómo cambiarán, pues, yo qué sé, la presión, temperatura, ¿no? Para entenderlo mejor, los actuadores actuarán o harán que mis variables comiencen a variar con el tiempo, mientras que los sensores se encargan, pues, se encargan de medir y mostrar cómo dichas variables están cambiando con el tiempo.
Ahora bien, el origen de la función de transferencia. Para poder hacer los cálculos matemáticos de nuestros controladores, es de vital importancia, primero y antes de nada, conocer y entender cómo se comporta nuestro proceso. Y tenemos que hallar la forma de representar este proceso que está en la industria en el papel. Es decir, encontrar alguna ecuación matemática que me permita modelar y simular el comportamiento real de mi proceso. Ahí es donde tiene origen la función de transferencia. Si observamos los datos que nos entrega algún sensor de nuestros procesos, después de haber aplicado alguna perturbación, es decir, después de prender los quemadores, después de abrir una válvula, etc., veremos que la variable comenzará a evolucionar en el tiempo hasta alcanzar otro estado donde se quedará estable, conocido en la literatura como el estado estacionario. Entonces, ese movimiento dinámico podemos clasificar el comportamiento del proceso en el tiempo de dos formas, como las veremos en la siguiente figura: variable y tiempo. Variable y tiempo. Ahí está la dinámica y la estacionaria. En las zonas dinámicas, el sistema va variando con el tiempo, y en las zonas estacionarias, el sistema ya no depende más del tiempo, porque sin importar, sin el tiempo sigue creciendo, la variable se mantiene en el mismo valor. Los físicos, matemáticos, químicos necesitan modelar los procesos industriales. Es por eso que en base a estas respuestas dinámicas consiguen la labor ecuaciones diferenciales que representen la evolución de las variables con el tiempo. Como ejemplo, se muestra en la ecuación diferencial en un reactor. Ahí está. Ahora, trabajar con este tipo de ecuaciones diferenciales puede llegar a ser un poquito complicado. Es por eso que aplicando el concepto de Taylor para linealizar aquellas ecuaciones diferenciales que fueran no lineales, y luego aplicando una herramienta conocida como la transformada de Laplace, podemos representar nuestro sistema que originalmente estaba en el tiempo en forma de ecuación diferencial, a representarlo en una variable simple o una nueva variable en forma de ecuaciones algebraicas. Así surge nuestra función de transferencia, las cuales relacionan la salida del sistema sobre la entrada. De esta manera puedo yo saber cómo se comportan mi sistema de una forma matemática y puedo posteriormente hacer los cálculos para un controlador, ¿no? Ahora bien, hablamos un poquito de la estabilidad de una función de transferencia. Los ceros y polos pueden ser graficados en el plano complejo, y aquí podremos determinar si una función de transferencia es estable o inestable. Simplemente con mirar la ubicación de los polos del sistema vamos a saber si el sistema es estable o no. Si algún polo del sistema se encuentra ubicado en el semiplano derecho, si algún polo del sistema se encuentra ubicado en el semiplano derecho del plano, automáticamente sabremos que el sistema es inestable. Si encontramos algún cero en esta zona, nuestro sistema no será estable, no será inestable, apenas tendrá un determinado comportamiento en su respuesta dinámica, que analizaremos más adelante, como por ejemplo las respuestas inversas conocidas como ceros de fase no mínima. Ahora hablemos un poquito de cómo obtener una función de transferencia. Existen diferentes formas de obtener una función de transferencia. La primera, linealizando una ecuación diferencial y aplicando la transformada de Laplace. La segunda, tomando datos de los sensores del proceso para aplicar posteriormente técnicas de la identificación del sistema. Bien, eso sería todo conmigo. Les dejaré con mi compañero pues que les explique un poquito sobre el sistema de control alimentado con el lazo abierto o el lazo cerrado. Ahí los dejo con mi compañero. Gracias. Sistema de control realimentado. Todo sistema que mantiene una relación entre la salida y la entrada de referencia, y al hacer esto compara y usa esta comparación para un medio de control, a este tipo de sistema se llama sistema de control realimentado. Un claro ejemplo sería el termostato, que regula la temperatura de un ambiente, ¿no? También otro ejemplo sería el sistema, el cuerpo humano. El cuerpo humano regula nuestro sistema nervioso, sanguíneo y todo eso, ¿no? Ahora, dentro del sistema de control realimentado se encuentra el sistema de control de lazo cerrado y sistema de control de lazo abierto. Un sistema de control de lazo cerrado sería indistintamente en respecto a la señal de entrada y a la señal de alimentación, ¿no? Que incluso puede ser la propia señal, ¿no? Entonces,
con el fin del error y al final llevar la salida del sistema de un valor deseado. Eso es en sistema de control de lazo cerrado. El sistema de control de lazo abierto sería un claro ejemplo de esto, sería por ejemplo una lavadora. Para explicar el ejemplo de la lavadora vamos a ver por ejemplo, ¿no? El remojo, el lavado, el centrifugado. En ese punto la máquina no mide la señal de salida, ¿no? O sea, mejor dicho, no afecta en la salida. Entonces, en cualquier sistema de control de lazo abierto, la salida nunca se va a comparar con la entrada. Así, en cada entrada de referencia, por cada entrada de referencia le corresponde una salida fija. Ahora, las diferencias entre lazo cerrado y lazo abierto radican realmente en que el uso de la realimentación vuelve la respuesta del sistema relativamente insensible, ¿no? Estoy hablando del lazo cerrado. Y ahora, para terminar, vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas del lazo abierto. El lazo abierto, la ventaja es de que tiene una construcción más simple y tiene más fácil de mantenimiento. O sea, eso quiere decir que es menos costoso, ¿no? Con respecto al lazo cerrado. Y las desventajas del lazo abierto son las perturbaciones, ¿no? Los cambios en la calibración y todo eso origina errores. Y a veces la salida puede ser diferente al que se desea, ¿no? Y para mantener esta calidad requerida en la salida, a veces es necesario la calibración, ¿no? Como estoy repitiendo anteriormente, a que es necesario estar calibrando, ¿no? De vez en cuando. Esa es la desventaja del lazo abierto. Bueno, ahora seguimos con la descripción del proceso estudiado. Vamos a estudiar una planta que debe mantener una cierta altura, el nivel del agua para que tenga cierto volumen de agua. Y vamos a controlar eso mediante sensores que van a medir su flujo de agua de entrada y su flujo de salida de agua. La estructura va a tener una planta en forma de paralelepípedo que tiene ancho, largo y alto. El volumen sería de 112 metros cúbicos. Dice, pero como el volumen al que tiene que permanecer siempre la cisterna dado por el operario va a ser de 779 metros cúbicos, entonces una altura promedio a la que debe estar el nivel del agua va a ser de 3 metros. Bueno, los elementos de la planta van a ser la bomba, los líquidos, la válvula. Acá tenemos cómo va a ser más o menos el sistema. Va a entrar el agua con un canal de entrada, va a salir el agua con un canal de salida, va a tener un H con una variación de altura y acá una válvula de control. Es como si fuera un cañito. Se abría, que se abre, se cierra. Aquí tenemos el área por la diferencial de altura, flujo de entrada del agua, menos el flujo de salida por la diferencial del tiempo. Hacemos las ecuaciones y nos sale que GS es igual a HS entre el caudal de entrada, o sea, la altura, el caudal es la relación por la fórmula. Con el proceso de modelado, acá vemos el controlador, el actuador, la planta que estaría en serie y el sensor que sería en paralelo. Haciendo así de forma brusca, nos sale en el MATLAB este modelado. Con el proceso real queremos que se haga casi exacto, probando con una simulación lazo cerrado, nos salen las siguientes ecuaciones. Con una simulación en retroalimentación, nos saldría más o menos lo que queremos encontrar. Bueno, más adelante veremos cómo se simula en el MATLAB y qué es más conveniente usar en este proceso. Si lazo abierto, lazo cerrado, un proceso con realimentación.
Ya he explicado por mi compañero acerca de todas las funciones que se han determinado de la planta para calcular, para identificar el nivel de líquido de un tanque. Aquí tenemos, ¿no?, la función de transferencia del controlador, que ha sido obviamente identificada por una toma de datos, la función de transferencia del actuador o de la válvula, y finalmente tenemos aquí, ¿no?, la función de transferencia de toda la planta, que vendría a ser toda esta. Como vemos aquí en el numerador tenemos una expresión cuadrática que quiere decir que tiene dos ceros, y en la parte del denominador tenemos una expresión cúbica, en la cual tendríamos tres polos. Bueno, este de aquí le hemos comprobado, ¿no?, en el MATLAB, y bueno, a continuación les mostraré lo que hemos obtenido, ¿no? Bueno, es un código básico. Bueno, simplemente hemos puesto una especie de matriz, el numerador que vendría a ser esto de acá, los términos de aquí, que es 0.0007818, el primer término. El segundo término sería 0.0002579, y el último término sería 0.0002739. Y esto es aquí, ¿no? Estos son los valores de la primera matriz, que es el numerador, vendría a ser aquí. Y el denominador de la misma manera lo hemos hecho, así como aquí mostramos, ¿no?, en la función de transferencia de la planta. El primer coeficiente sería 1, el segundo sería 0.75, el tercero 0.4457, y por último 0.04368. Y aquí vemos, ¿no?, en el denominador estos términos. Ya. Luego de esto hemos creado la función de transferencia del numerador y del denominador. Y posterior a esto hemos hecho, bueno, hemos puesto los polos, ¿no?, para poder calcular los polos. Bueno, como les dije, ¿no?, los polos tienen que haber tres polos, ¿no? 1, 2, 3, porque es una expresión cúbica. Y vemos aquí, ¿no?, que esta parte de aquí tiene tres polos, digamos. Aquí tenemos los tres polos, una parte real y una parte imaginaria. Y también los ceros, y los ceros tienen dos ceros, como vemos aquí en la expresión, ¿no?, tiene dos ceros, porque es una expresión cuadrática. Y vemos aquí también, ¿no?, que tiene dos ceros. Y bueno, esta especie del step, simplemente, esta expresión del step es para que nos pueda graficar, ¿no?, dicho gráfica o de la función de transferencia del sistema, de la planta. Y en la parte de aquí, que hemos hecho subplot, es simplemente para poder a la misma vez o simultáneamente poder visualizar la gráfica de la función de transferencia de la planta y la gráfica de los polos y de los ceros, ¿no?, que vemos aquí. Aquí tenemos, ¿no?, como vemos, podemos visualizar. A ver, lo voy a agrandar un poco. No sé si puede verlo mejor. Creo que hice mejor. Como podemos ver, ¿no?, esta es la función de transferencia de la planta que hemos calculado, ¿no?, que hemos hecho mediante el MATLAB. Y bueno, aquí está los polos y los ceros, ¿no? Como vemos aquí, ¿no?, los polos tienen tres polos que están aquí. Una parte está en el eje real y dos están en el eje imaginario. Y aquí tenemos los ceros, ¿no?, en la parte imaginaria. Como vemos, este sistema se encuentra todo en el lado izquierdo, lo que significa que este es un proceso, vemos que es un proceso no netamente estable, sino que se podría decir que es un proceso marginalmente estable. Bueno, más que todo eso sería el trabajo que hemos hecho, profesor, y bueno, espero que les haya gustado y gracias.